Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy aquí en mi cuarto. Aquí está mi perchero, atrás mi cama, mi ventana y mi puerta. Mi Biblia está aquí y mi taza de Navidad está aquí que me regaló mi prometida. Que en ese momento no era mi prometida, pero ya sabía que iba a ser. ¿Por qué hago este video? Hago este video breve, quiero hacerlo breve de verdad, para poder darles un consejo, un tip. Pero yo creo que más que un tip es una regla. Una regla si es que tú quieres tener un estudio serio de las escrituras, un estudio nutritivo, bastante relevante de la carta o libro que vas a leer de la Biblia. Por ejemplo, tú cuando lees una carta, en este caso yo estoy leyendo Colosenses, hoy he empezado a leer Colosenses, tú tienes que conocer datos del libro de la carta a los Colosenses, ¿no? Datos como, por ejemplo, quién fue el autor de esa carta. En este caso, Pablo y Timoteo fueron los autores. Y no es que Timoteo haya sido el autor principal, no. Pablo era el autor principal, era quien hablaba, quien le dictaba a Timoteo. Y Timoteo era quien escribía, ¿no? Era como un secretario, como un escriba. Entonces, Timoteo fue un ayudante, ¿no? Un ayudante para Pablo, pero el principal autor fue Pablo. Eh, Otro dato era que Colosas era una ciudad pequeña, como la Odisea, ¿no? Colosas era la ciudad no se llamaba Colosenses. Colosenses es un gentilicio. Colosenses es como eh, un gentilicio en realidad. Yo, por ejemplo, vivo en Chimbote y mi gentilicio es chimbotano. Quien vive en Lima, en la ciudad de Lima, su gentilicio es limeño. Peruano, chileno, argentino, no, ese es un gentilicio. Entonces la iglesia estaba en la ciudad de Colosas, por eso a ellos se le dice los colosenses, ¿no? Era una ciudad pequeña, al igual que la Odisea, una iglesia mencionada también en el libro de Apocalipsis. Eh, Esta carta, otro dato es que esta carta se escribió en el 62 antes de Cristo, perdón, después de Cristo, en el 62 después de Cristo, junto a otras cartas como Efesios, otra carta como a Filemón, a los Filipenses. Estas cuatro cartas probablemente se escribieron en el mismo lugar, perdón, desde el mismo lugar. Y se escribió, digo desde el mismo lugar porque se escribió mientras Pablo estaba encarcelado en Roma. Esto lo podemos ver más en Hechos capítulo 27, 28, más en el 28 al final, donde se menciona que Pablo, cuando fue llevado a Roma, a ser encarcelado en Roma, él fue encarcelado domiciliariamente, es decir, estuvo encarcelado en una casa, ¿no? Tenía una libertad condicional. Entonces, mientras él vivía en esta vía rentada, él tenía la libertad, como les digo, tenía la libertad de dejar entrar a quien él quería hacerlo, ¿no? Tenía libertad de poder recibir a la gente que iba a visitarlo. En este caso, Timoteo, Éprafas y otros cristianos, colaboradores de Pablo, iban a visitarlo. Entonces es en este contexto donde Pablo escribe en la carta a los colosenses, estando encarcelado en Roma, en una casa. Y la carta tiene un tema principal, o se resume fuertemente en el señorío de Cristo. Es decir, en el que Cristo es Señor, es dueño de todo lo que existe, toda la creación, tanto lo material como esta taza de té, como de lo invisible, los mismos demonios, los mismos ángeles, el mismo infierno, el mismo cielo. Él es dueño de todo, de lo invisible y lo visible, de lo espiritual y de lo material. Entonces la carta se centra en esto. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de los colosenses, de la carta a los colosenses? Y es que la iglesia en Colosas
estaba pasando una fuerte influencia, un fuerte conflicto doctrinal. Estaban muy confundidos. Tenían influencias místicas, mucho misticismo, eh, asuntos doctrinales que incluían, por ejemplo, la protección de los ángeles como amuleto. Es decir, muchos de ellos de pronto caminaban con collares que eran como amuletos, collares con piedras, y en las piedras estaban grabadas los nombres de los ángeles, por ejemplo. Aquí está el ángel Gabriel, el ángel Miguel, era como un amuleto para protegerse de los demonios, para protegerse de las fuerzas espirituales negativas. Entonces había mucho misticismo, bastante misticismo. Esta creencia era fuerte en ese momento, en Colosas, en la ciudad de Colosas. Y aunque no deja claro la falsa enseñanza que predominaba, hay dos posturas, hay dos posibles falsas enseñanzas, de las cuales una era la que ellos enfrentaban en ese momento. La primera era la enseñanza de los judíos. Es decir, los judíos intentaban, por celo, que los gentiles, como los colosenses, que no eran parte el pueblo judío, estaban obligados a cumplir la ley perfectamente. Estaban obligados a cumplir la ley perfectamente, porque los judíos les obligaban. Entonces, es por ello que los colosenses empezaron a adoptar prácticas judías como sacrificios, rituales, la circuncisión, se circuncidaban. ¿Pero por qué? Porque los judíos celosos de ese momento los presionaban para que ellos también puedan adoptar esas prácticas. Pero la realidad es que Cristo ya había cumplido perfectamente la ley y ellos no necesitaban hacerlo. Y si lo cumplían no era por acto de obligación, sino por acto de amor y gratitud a lo que, a lo que Cristo había hecho con ellos. Entonces, esto se llama judaizante, o esos son los judaizantes, perdón, ¿no? Los judaizantes, ¿no? O el judaísmo, el traer conductas, rituales y costumbres judías y adoptarlas para ti, ¿no? Y empezar tú a practicarlas. Entonces, esta era una falsa enseñanza que predominaba, y también está otra postura que es la más, en realidad, la más fuerte, y es que dentro de la iglesia de Colosas había un chamán. No se deja claro el nombre del chamán, pero los historiadores dicen que había un chamán. Un chamán, un brujo que justamente estaba atrayendo a los hermanos en Colosas a adoptar prácticas místicas como los amuletos que les hablé hace un momento. Él era quien promovía, quien vendía esos amuletos, collares con piedras, con el nombre de ángeles, con el nombre de Salomón. Salomón me defenderá, ¿no? Cosas así. Entonces, él era quien promovía, era quien había metido esa falsa enseñanza mística en la iglesia de los colosenses. Entonces, aunque no, como les digo, aunque no se deja claro cuál de estas dos enseñanzas haya sido la principal en ese momento, lo que sí se deja claro es que preocupó mucho a Epafras. ¿Y quién es Epafras? Epafras es el colaborador de Pablo, es decir, fue un hermano en Cristo de Pablo que colaboró con él en la fundación de la iglesia. Es decir, Pablo no era el fundador de la iglesia en Colosenses. ¿Quién era Epafras? Epafras era un colosense de la ciudad de Colosas, ¿bien? Era un colosense, valga la redundancia. Era un colosense que al ir a Éfeso, cuando Pablo tenía su ministerio allí en Éfeso, él escuchó el evangelio a través de Pablo. Entonces él, habiendo sido salvado, él llegó con el mensaje del evangelio a Colosas. Y es ahí en Colosas cuando Epafras levanta la iglesia, después de haber estado con Pablo en Éfeso. Entonces, es Epafras probablemente
el fundador de la iglesia en Colosas, de los colosenses, ¿no? Y él como principal ministro allí, él lleva esa preocupación que tenía de lo que estaba pasando en la iglesia, se lo lleva a Pablo allá a la cárcel, a la casa donde estaba Pablo encarcelado, y le explica, ¿no? Pablo, pasa esto en la iglesia, hay una persona ahí, hay personas que... Entonces, es en este contexto donde Pablo, Pablo escribe esta carta, ¿no? Escribe esta carta. Eh, y lo hace para exhortarlos a entender la supremacía de Cristo, el señorío de Cristo. Cristo es Señor, es dueño y protector de no solo lo que pasa a nuestro alrededor así materialmente, sino también de lo invisible, de lo espiritual. Es por eso que cuando leemos el primer capítulo de Colosenses, él dice, estoy orando para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios, ¿no? Y bien, para nosotros, pues, que muchas veces hemos leído este capítulo, este versículo, podemos decir, bien, ¿no? Es un llamado para todos a crecer en el conocimiento, profundizar, conocer más a Dios, quién es Dios, qué es lo que manda, su palabra, ¿no? Pero cuando tú entiendes el contexto y ves que en realidad los colosenses estaban pasando un fuerte problema doctrinal, falsas enseñanzas que los llevaban a vivir con el temor de lo que los espíritus los podían hacer, los demonios podían hacerles. Pablo les dice, ¿no? Para que no crean ya en esto, crezcan en el conocimiento de Dios, conozcan a Dios y conozcan así que Dios ha triunfado sobre el infierno, ha triunfado sobre el pecado, sobre los demonios y todo está sujeto a él. Entonces ahí tiene más sentido. Y dices, con razón, ¿no? Porque había una carencia de conocimiento de Dios. Es por eso que Pablo les dice que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces ya ves cómo todo tiene más sentido, cómo todo cobra más sentido al saber el contexto de una carta o un libro de la Biblia. Y es por eso que es importante entender el contexto de algo que vamos a leer. Decía un teólogo, ¿no? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y esto es muy cierto, porque muchas veces falsas enseñanzas, falsas doctrinas, pensamientos salen a leer un pasaje independientemente, sin haber leído el contexto, sin saber lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, esa era la finalidad del video, darles un ejemplo y explicarles por qué el contexto de un libro antes de hacer un estudio es importante. Que Dios los bendiga. Espero que haya sido interesante este video y que en el conocimiento de Dios y ya no se compren collares con piedritas. Adiós.